para los diferentes blancos, pero hay que entender cositas. Entonces, medio filosófico y también que tiene una trascendencia científica importante. Cuando estudiamos, pocas veces nos preguntamos de dónde viene la información que estudiamos, ¿verdad? Esta transparencia es para mostrarles de dónde viene la mayor cantidad de información que se ha desarrollado, que se ha construido en la farmacología. Tanto en cinética como en dinámica, principalmente en farmacodinámica. Ya, a pesar de que la flecha es la más pequeña, es de donde procede la mayor cantidad de información y conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Datos. Un constructo, analizada, ¿cierto? Bien, exactamente. Entonces, por eso digo información o conocimiento dependiendo de quién lo tiene. Algunas veces quien tiene información, como le pasa a la mayoría de los reporteros, ¿no? Que tienen información sobre un montón de cosas, pero no tienen conocimiento casi de nada. ¿Sí? Normalmente es así. Cuando hay tres profesionales escuchando unas noticias, ¿no? Uno es abogado, el otro es del área de biología y el otro es del área de la física. Y están allá en el noticiero unos periodistas dando información sobre las tres áreas. Y todos se preguntan, tamaña ignorancia. La de esas personas que están hablando un montón de cosas y se atreven a decir un montón de barrabasadas. Claro, el físico le aclara al biólogo y al abogado que lo que están hablando de física es pura paja. Está mal dicho. Eso no es así. Y así cada uno le aclara al otro que lo que están hablando de derecho y lo que están hablando de biología es un montón de barrabasadas. ¿Cierto? Es decir, entonces, esa cosa de que manténgase informado no es tan bueno. Se supone esa era del conocimiento y yo no estoy de acuerdo. En parte lo estoy, en parte no. En parte esta es la era de la información, pero podemos decir más de la desinformación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué les digo yo esto? Pues ahí, raíz del conocimiento que tenemos. Aquí en este curso se pide que adquieran un conocimiento básico, pero importante, de farmacodinámica, aplicado a la medicina. Como médicos, debemos entonces entender que mucha información relacionada con todo cómo interactúa el fármaco con el receptor viene de acá, de modelos de tejidos animales, órganos en vivo y los animales mismos, estudiando los receptores en esos escenarios. Lo que nos indica esto, creo que es como de regional, es que este debería ser uno de los escenarios, digamos, en los que idealmente nosotros deberíamos estudiar la interacción entre el fármaco y el receptor. ¿En qué condición? Somos médicos de personas, ¿no? Médicos veterinarios de personas, de seres humanos, nosotros. Si yo digo eso, mi esposa va a decir, pero los animales también son personitas, ya tienen 2 hijos, ¿cierto? Mila y Johnny son manchas, ¿no? El papá, son personitas, entonces mejor lo ponemos como seres humanos, ¿cierto? Bajo influencia de enfermedades, es decir, que deberíamos estudiar la interacción del fármaco receptor, por ejemplo, un antihipertensivo en hipertensos, ¿no?
¿Se puede estudiar? Sí. ¿Mucho? No. Realmente muy poco. Se puede estudiar con la tecnología que tenemos muy poco de detalle de interacción entre el fármaco y el receptor de antihipertensivos, medicamentos activos, en el escenario de hipertensión. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Es importante. ¿Qué podemos estudiar? Efectos terapéuticos, algunos efectos farmacológicos, alguna marcación se puede hacer, claro, de receptores que están implicados en el control de la hipertensión o en la patogenia de la hipertensión, en el control de la presión arterial mejor, y en la patogenia de la hipertensión se hacen cosas, se están haciendo cosas, pero todavía muy poca información, digamos, para poder entender la interacción fármaco-receptor. En el escenario de la farmacodinámica entendemos más los efectos en los humanos, farmacológicos y terapéuticos, que hace parte de la farmacodinámica, pero muy poco de la interacción fármaco-receptor. Aquí sí mucho, porque podemos hacer simular enfermedades en los animales, extraer riñones, hacer fragmentación de esos órganos, estudiar los tejidos por aparte, hacer macerados, cultivos, ¿cierto? Podemos someterlos a situaciones experimentales, a tejidos, células, órganos o a los propios animalitos, ¿vale? Para responder preguntas que nos hacemos para entender la interacción entre el fármaco y el receptor. Eso en un ser humano no sería éticamente posible. ¿Sí? Bien. De eso es que se trata esa diapositiva. Como les dije, es un poco filosofía de la ciencia. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo histórico de la teoría de la interacción entre el fármaco y el receptor? Que se los hemos mostrado varias veces en sus sectores. Langley tuvo la espectacular idea de tener, ¿cierto? Vamos, de pensar en que algo en el tejido fatalmente estaba interactuando de forma casi que específica con el fármaco que se administraba. Y a eso lo llamó sustancia receptiva. Les dije, en el momento de una clase anterior, este señor tenía un estudiante, el doctor Hill, muy bueno en matemática, diseñó una fórmula matemática que estaría en teoría explicando la interacción entre el fármaco y la sustancia receptiva. Pero no hizo demostración experimental. El doctor Alfred Joseph Clarke hizo, junto con otros investigadores, pero él hizo, digamos, tal vez de forma más rápida y para algunos más clara, unos experimentos que demostraron algunas cosas. Voy a referirme a algunas cosas de Alfred Joseph Clarke. Él trabajó con dos tejidos, para demostrar algunas cosas. Él trabajó con recto abdominal de rana y con corazoncito de rana. Y trabajó con acetilcolina. Hizo experimentos de esto. El doctor Clarke, doctor Galund y otros fueron los que crearon cierta representación de los efectos, ya se los voy a mostrar, de los efectos que se observaban en los tejidos a causa de los fármacos que se administraban. Ellos nacieron las curvas de los efectos de tipo gradual. Ya lo vemos. Trabajaba con ese tipo de rudimentos. Era bastante rudimentario en esa época, estamos hablando de 20. Cositas así. Ya hoy se trabaja con mayor tecnología. ¿Sí? Nos lo montábamos nosotros allá en Brasil muy frecuentemente. Normalmente corazones de cobaya, fundidos con suero
se instalaban, ahí todavía no se ha terminado todo, se instalan catéteres para perfundir o para tomar, digamos, algún fluido, administrar medicamentos y ver cómo se comporta el corazón en términos de frecuencia cardíaca, fuerza cardíaca. Y si se hace un poquito más desarrollado, se puede colocar, se puede hacer el cateterismo de los pulmonares y de la aorta para ver gastos cardíacos del corazón izquierdo, derecho, etc. Todo eso se puede hacer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista experimental. ¿Ok? Para probar los efectos de los tejidos, materiales de púas, muchas, cuando uno, por ejemplo, trabaja con aorta, carótida, con vasos diferentes, puede ser venas, pero principalmente arterias, tráquea, bronquios, hilo y otros tejidos, monta uno bastantes, deja en preparación y comienza a hacer curvas en ellos, y se registran los efectos, qué tan grandes son, cuánto duran, con ayuda de interfaces que amplifican la señal y la llevan hoy en día pues, a un monitor, un computador tiene unos programas instalados para que pueda leer adecuadamente la información que viene en esta interfase que ha amplificado la señal del registro que el transmisor ha hecho de un determinado efecto. Finalmente, pues uno ve los efectos, ¿no? Esta es una original de una publicación del doctor Alfredo Clase en 1926, en donde lo que hace es establecer una asociación entre la concentración muy pequeña, 10 a la menos 9 molar, después va aumentando a 10 a la menos 8 molar, 10 a la menos 7 molar, menos 6 molar, menos 5 molar, menos 4 molar. Hay algunas que se construyen hasta menos 1 molar, dependiendo del tejido, y se va mirando, de acuerdo a la concentración, qué efecto se va alcanzando, ¿cierto? De acuerdo a la concentración, digo en esta curva más abajo, se van registrando, ¿no? Una es recta abdominal, otra es corazón, otra es instrumento, otra es histórica. Es decir, se va midiendo el efecto en función de la concentración del fármaco. Estas curvas se llaman de dosis o concentración, efecto de tipo gradual. Estas son las curvas graduales. Y se hacen para poder entender los efectos farmacológicos. Entenderlos porque a la altura máxima se le va a llamar de una manera y, digamos, a la altura media se va a utilizar para poder ver si un fármaco necesita más o menos concentración para alcanzar un determinado efecto máximo. ¿Entienden? Eso lo vamos a ver. Cosas grandes, importantes. Intentar entender cuál es la interacción entre el fármaco y los receptores, específico del receptor. La mayoría de las veces el receptor es una molécula más grande que la molécula fármaco, ¿cierto? Pero sigue siendo pequeña, no la alcanzamos a ver con el ojo humano. Bueno. Entonces, ahí va claro. Esto es tomado del profesor de Carlos Javier Uribe. Es una forma de mostrarlo, como les dije en algún momento, que hay algunas cosas que tienen que ser reeditadas, por eso no se los recomiendo ya tanto, pero traigo algunas cositas que pueden comentar en clase. Esta es una representación muy sencilla de lo que son el receptor, el sitio a donde se une el átomo. Esto parece sencillo, pero se necesitaba pensar un poco
para poder llegar y entender que eso es lo que estaba pasando, muy seguramente, entre el fármaco y el receptor. Digamos, entre el fármaco y el tejido. Si había en el tejido algo que se llama R, sustancia receptiva que llamó Lange, claro, años después y otros lo denominaron receptor. El fármaco tiene un sitio al cual se une, tiene un sitio en el receptor al cual se une y causa un efecto. Se une y causa un efecto. Se une y causa un efecto. A eso es lo que llaman a la ley de la acción de las masas, es decir, una masa de fármaco se une a una masa de receptor, forman un complejo y hay un efecto. Este. Independientemente está el receptor, está el fármaco, generan un complejo y se produce el efecto del fármaco. A, el fármaco, E, ese efecto, R, el receptor, con unas constantes. Una constante K2 de complejo, de unión, una constante K1 de separación, y una constante 3 que me lleva del complejo al efecto. Complejo al efecto. ¿Vale? Listo. Cuando digo complejo quiere decir el receptor, el fármaco unido al sitio del receptor. Y entonces esos efectos se explican por eso. Es decir, en cada punto, cualquiera que ustedes quieran, cada punto, ese efecto, esa magnitud de efecto, a esa determinada concentración, es porque el fármaco se ha unido a su sitio del receptor. Es lo que propone Clark. Clark hizo otro experimento. Planteó una ecuación y dentro de esa ecuación hay una variable que es la que está representada en la ordenada, en la y. El logaritmo de y sobre 100 menos y está en la ordenada o en el eje y. Y en el eje x permanece el logaritmo de la concentración. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Ustedes dirán que esta es una línea recta, que esta simoide. Bien. ¿Qué más? Directamente proporcional. ¿Ah? Directamente proporcional. ¿Cómo así? Explícame. No. ¿Qué refiere a directamente proporcional? Las dos tienen concentración en la X, bien. Pero en la Y. ¿Ya qué dice? Porcentaje de acción. ¿Y aquí qué dice? Logaritmo de Y sobre 100 menos Y. Igual. No. Lo que está representado en la Y, así cuando digo Y es en la ordenada, no es porcentaje de efecto. Es otra cosa. Y esto fue lo que llevó a Alfred Joseph Clark a ser denominado el padre de la farmacología molecular. Porque él, digamos, en los tejidos, intenta mostrar que este efecto que estamos viendo acá es consecuencia de esta interacción. ¿Cuál interacción? Aquí él está mostrando una interacción. ¿Cuál interacción? Aquí, Y, en la ordenada, él está intentando mostrar esto. El efecto de A está en función de RA. ¿Y qué es RA? Unión receptor. Unión. ¿Qué será entonces? Y. ¿Ese es diferente a ese? Sí, en la sección sí.
En la ecuación este R está solo. ¿De aquí? Está ocupado. Está ocupado en su sitio de unión. ¿Por quién? Entonces, ¿qué tiene? Complejo fármaco receptor. Son los receptores ocupados. Oh. ¿Qué siente? La totalidad de qué? De los receptores. ¿Qué sigue menos Y? Los libres. Los receptores libres. Listo. Fácil, ¿cierto? Ajá, sí, cómo no. Con el diario del lunes uno sabe todo, ¿no? En perspectiva es que la cosa es. Colegas nuestros, amigos nuestros, enemigos nuestros, están viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Y esos son los que construyen conocimiento. ¿Cómo? ¿Yo cómo no lo vi? ¿Yo cómo no lo vi? A veces pasa eso. Bueno, muy bien, listo, eso es todo. Y eso es todo, y por eso le ganó ese hombre y todo tanta laraca coreaba. Fíjate, se puede ver en cualquiera de las dos experiencias, en la medida que aumenta la concentración, aumenta la ocupación. Llega un momento en que Y también es 100. Todos los receptores se ocuparon. ¿Cuánto vale el denominador? 0. Se supone, a mí me lo enseñaron así, a ustedes no. Un número sobre 100, a mí me lo enseñaron, es igual ¿a qué? Aquí te enseñaron cómo. Un número sobre 100. No, dígalo. ¿Sí? Un número dividido en 100. 0. ¿O que 0? Me lo enseñaron mal, ¿no? Un número dividido en 0, 100. 0, perdón. Un número dividido en 0 no es 0. A mí me lo enseñaron mejor, ¿sí ve? 0,0. A mí me lo enseñaron infinito. ¿Cuántas veces cabe 0 en un número? Infinitas veces. Pero no, esa no es la respuesta de lo matemático actual. Esa no es, y tampoco es 0. 0 sí es malo. Malo es 0, 0 en la materia. Indeterminado. No se puede determinar, pero no es 0. Pero lo que quiere mostrar acá es que cuando el tejido llega a su máximo efecto, es porque... Muy bien, doctor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Ahora qué? Se están repartiendo el mérito. Ay, no fue. Bueno, los dos. Bien. Listo. Aplauso y medio. Exacto. Son postulados de Clarke. Esos son postulados de Clarke. Ok, eso lo estoy diciendo acá. Ahora entonces digo, el efecto se da porque hay unión. Entre más unión, más efecto. Entre más receptores se ocupen, más efecto. Cuando todos los receptores del tejido estén ocupados, efecto. Esos son los postulados de Clarke. Hay que aplaudirlo, 1926. ¿Cierto? Un siglo después casi, y aquí estamos viendo su trabajo. Bueno, y hay unas cosas. ¿Quieren leer el artículo original? Yo se los dejé en el draft. Que lo lean. Eso. Yo les voy a preguntar sobre aspectos, digamos, de los artículos que yo he revisado acá. O sea, no tienen que leer, estos artículos no los tienen que leer, eso es para si los quieren leer, ¿vale? Pero hay varias cosas que de esos artículos yo reviso en clase, entonces, estén atentos.
Bueno, listo. ¿Qué dice aquí? Modificación de la teoría de la ocupación. Modificación de la teoría de ocupación. Así se llama uno de los manuscritos que está en el Drive. El autor es Stephenson. Publicó en 1956 en British Journal Pharmacology. Pero no fue el único que hizo cosas para modificar esos postulados de Clarke. Hubo otros. Y aquí solo doy unos nombres, pero hubo muchos nombres, en muchos momentos, y no se precisa muy bien exactamente quién dijo primero qué, en algunos casos. Pero para efectos de ustedes, de estudiantes de medicina, yo siempre intento extraer lo mejor, digamos lo más grande, y me invento unas historias de los protagonistas para hacerlo más ameno. Por ejemplo, en algún momento, varios farmacólogos, hicieron una pregunta, porque resulta que un señor, ese señor, el doctor Gadul, de Modesto, de una pepa. Estos dos venían trabajando muy bien. Es más, él publica cosas muy parecidas a las de él que les acabo de mostrar. Y para muchos farmacólogos, él también debe haber recibido la denominación de padre de la farmacología moderna. Porque los dos estaban pensando lo mismo, no se estaban copiando, estaban igual. Pero este señor, Daru, logró demostrar que había unas sustancias que se pegaban en el receptor, pero no causaban efecto. Y ahora, pues Clara andaba así, preocupado con esas cosas, ¿sí? Y le preguntaban eso. Y Clara decía, exacto, unión, efecto, unión, efecto, unión, efecto. Entonces, no que no, no que no. Y ahí, explique. Varios, entre esos aliens,